buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista en Canarias al Día aquí en Mírame Televisión. Hoy con la intención de abordar un asunto que hemos tratado en diferentes programas de esta casa, pero que hoy queremos profundizar en él porque tristemente seguimos conociendo el aumento de los datos de suicidios en Canarias, que se configura como una de las principales comunidades autónomas en datos de suicidios. El suicidio es la principal muerte no natural ya en la comunidad autónoma y nosotros queremos abordar este asunto desde un ámbito que es fundamental, sobre todo en materia de prevención, como es la psicología, y por ello hoy nos acompaña Carmen Linares, que es la presidenta del Colegio de Psicólogos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Carmen, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo primero un poco para poner en contexto, porque lo hemos dicho muchas veces, están aumentando los suicidios. ¿Cuáles son los datos, Carmen? Los datos es que hemos pasado a ser la tercera comunidad con más muertes por suicidio. A mí me preocupa muchísimo que Canarias, con los factores protectores que se supone que tenemos a nuestro alrededor, se sitúe a la cabeza en la tercera comunidad por muertes por suicidio. Nos deja desolados, ¿no? Porque al final es una asignatura pendiente y lo único que viene a decir es que hemos fallado como sociedad. Hemos fallado por ese aumento, entiendo, pero también hay, poniéndolo en perspectiva también, estamos hablando de que están aumentando sobre todo en algunas franjas de edad que hace que todavía sea más preocupante, como es el caso de los jóvenes. Efectivamente. Los jóvenes, ya nosotros en el periodo, cuando empezamos a salir del confinamiento, fuimos al Parlamento preocupados a poner sobre la mesa nuestra preocupación por la salud mental de los niños y los adolescentes debido a lo que habíamos sufrido y a lo que se nos venía arriba, que esto no era sino como la punta del iceberg y que íbamos a ver cómo esto iba a pasar factura con el tiempo si no se daba una solución. Y efectivamente estamos viendo ahora las consecuencias drásticas de cómo hemos ido creciendo en esas cifras que tanto nos preocupan y que se le tiene que dar un abordaje sí o sí desde una perspectiva integradora donde todos los agentes son importantes. Esto no se puede circunscribir a pacientes, a enfermos mentales ni a personas con trastornos, no. El suicidio puede afectar a cualquiera que en un momento dado de su vida, por la vulnerabilidad que sea, el tener un sufrimiento psicológico no desencadena necesariamente en un trastorno psicológico, ¿no? Entonces, muchos son los candidatos a sufrir un episodio en su vida que te lleve a una situación de vulnerabilidad y que tú tengas distintos aspectos de tu vida donde las cosas no te van tan bien y te genere esa desesperanza o ese sufrimiento diario, ese sufrimiento con el que tú eres incapaz de salir a la calle o de levantarte cada día porque solo de pensarlo ya se te hace un mundo. Esas personas necesitan ser atendidas, necesitan tener asistencia, necesitan tener el foco de atención sobre ellas y no pasar invisibles ante la sociedad. Vamos a hablar precisamente de cuáles pueden ser las soluciones ante esta situación, pero vamos a insistir un poco también, Carmen, si le parecen, en las causas, en los factores que están provocando precisamente esa cifra, ese aumento en el incremento de suicidios en Canarias. ¿Cuáles son esos factores? Mira, yo siempre digo que tenemos que respetar la individualidad, porque es verdad que tenemos que hablar de generalidades, no para favorecer un poco, para simplificar un poco y podernos entender, pero es verdad que yo, que participo en el equipo de emergencias del colegio y asistimos a los casos de suicidio que nos avisan, no asistimos a todo porque no nos avisan de todo, pero es que nos encontramos un abanico tan amplio de circunstancias tan diferentes que a mí me genera todavía más indefensión y más miedo, porque me doy cuenta que ni siquiera teniendo los factores protectores de una salud mental o aquellos factores protectores que nosotros defendemos para que la persona no llegue al suicidio, aún así estamos hablando de datos de personas que teniendo la parte económica resuelta, la parte su vida privada, una familia estable y un entorno saludable, llega a la desesperanza por X motivos, por distintas cositas que se le suman y es incapaz de afrontarlo. Y entonces ve como única salida por esa visión de túnel que se pone cuando una persona está en ese estado, que acaban con la solución del suicidio, que es una pena tremenda el pensar
que le dan una solución permanente a probablemente problemas que no son definitivos, sino que son temporales. Y al final, yo entiendo por lo que está diciendo que hay un riesgo en la generalización, porque al final cada caso tiene sus singularidades, tiene sus explicaciones particulares de por qué se llega a esa situación que usted está relatando. Pero sí que es cierto, y por eso no vamos a hablar de casos concretos, han pasado muchas cosas, por desgracia, ha habido muchos casos de suicidios en las últimas semanas, pero más que hablar de casos concretos, sí que habría que intentar buscar alguna explicación que pueda hacer que la gente entienda, sobre todo en el caso de los jóvenes. Lo digo porque, un poco siguiendo su relato, al final todo ese camino de frustraciones que pueden llegar a ese túnel o a esa situación sin salida que usted relataba, se suelen achacar o solía ser más común, lógicamente, en personas que han avanzado ya a lo largo del camino de la vida. Pero los jóvenes que todavía tienen, como se suele decir, una vida por delante, ¿cómo es posible que lleguen tan rápido a ese callejón sin salida? Sí, mira, influyen muchísimas cosas. Entre ellas, una de las principales, el uso y abuso de las nuevas tecnologías, que hace que se aíslen socialmente. Y si hay un factor protector, son los vínculos y las relaciones personales. Eso lo hemos dejado de lado y ya no sabemos ni jugar a juegos de la calle o juegos en el colegio. No sabemos jugar si no tenemos un móvil delante o si no tenemos una tablet. Es increíble. Necesitamos de los demás para estar bien. Es que nos necesitamos unos a otros. Por eso nos hizo tanto daño ese confinamiento, porque atacó allí donde debemos incidir para proteger a la salud mental, en aislarnos, en no permitir el acercarnos unos a otros, el tocarnos, el manifestar. Después, otro factor súper importante y que también es muy preocupante es el incremento del uso o abuso de sustancias adictivas. Estamos en una época donde el consumo de drogas vuelve a estar otra vez a unas cifras donde los jóvenes parece que si no tienen unas dosis de alcohol o de droga en su organismo, no son capaces de relacionarse. Precisamente va todo vinculado. Eso le iba a decir, que al final todo lo que está explicando, o ese consumo o esas mayores adicciones, tienen que ver, entiendo, con lo que está comentando, claro, ¿no? porque con ese aislamiento social, ¿no? Efectivamente, en muchos casos es para armarse como de valor y poderse relacionar, porque parece que ya hemos perdido hasta esa capacidad de relacionarnos. Otras veces es para evadirnos de una realidad que a lo mejor tenemos en nuestro entorno, que no sabemos afrontarla de otra manera, porque influye también pues que tengamos una economía que nos cueste llegar a final de mes, donde nosotros no podemos dar prioridad, por ejemplo, a pagar, ya que el sistema de salud está como está, no podemos permitirnos a lo mejor una sanidad privada y la pública. En los casos de salud mental, tengo que decir que desgraciadamente no estamos al nivel que deberíamos y que es un derecho de cualquier ciudadano de poder acceder a la salud pública en el ámbito de la salud mental. No podemos esperar 6 meses para que te den la primera cita. Eso es una aberración. O sea, ahora mismo si alguien quiere un psicólogo, un especialista público, tiene que esperar 6 meses. 6 meses. Ahora mismo se está intentando implementar, ya empezó hace, me parece que son 2 años o 3, se empezó a implementar los psicólogos en atención primaria, pero empezó como un estudio piloto, con lo cual todavía no está en todos los centros. Es que eso es un gran avance. Si nosotros pusiéramos psicólogos en los centros de atención primaria, descargaríamos un poco la labor del médico y la sobremedicación, porque al final el médico, al estar tan saturado por la presencia de personas, el porcentaje en los casos psicológicos se entiende que está en torno al 65% de los casos de los que acuden a atención primaria. Si nosotros descargamos un poco y no patologizamos tanto los problemas cotidianos psicológicos y no sobremedicamos, sino enseñamos herramientas que les ayuden a manejar esos problemas de sueño. Hay mucha gente que directamente sufre porque no puede dormir, porque pensamientos anticipatorios negativos se le aglutinan y es incapaz de saber desconectar para poder tener un sueño reparador o para inducirlo al sueño. Cada vez hay más personas, por lo menos en mi entorno, que tienen que tomar algún tipo de sustancia para poder dormir. Es que preguntas en tu entorno
Y casi todo el mundo toma algo para dormir, que es alucinante, cuando deberíamos tener herramientas internas que manejemos que no nos haga ser dependientes de nada, ni siquiera de esa pastilla externa. Hay ocasiones, hay casos, como en todo, que están abocados a llevar un tratamiento farmacológico, por supuesto. No estoy hablando de un disparate, sino que no podemos generalizar a que todo el mundo necesita una pastilla para dormir, que muchas veces con higiene del sueño se podría enseñar educación relativa a cómo poder respirar, a cómo relajarnos, a cómo meditar, a cómo inducir al sueño a través de la relajación, con mecanismos que además son hasta más baratos. Abarataría el costo. En medicación gastamos una barbaridad. Pero es muy llamativo y precisamente el gasto sanitario a veces suele ser un motivo por el que se toman decisiones políticas que al final son las que tienen que impulsar y lógicamente este tipo de cuestiones. Pero a mí me sorprende por qué hemos tardado tanto en darnos cuenta de que necesitamos especialistas de la psicología en los centros de salud. Y después hablaremos del ámbito educativo, que es fundamental. Pero ya de entrada en los centros de salud. Hombre, yo creo que hemos tardado porque no tenemos un padrino que se llama laboratorio farmacéutico. Yo lamento ser tan clara, pero yo creo que al final los laboratorios tienen un poder brutal y fundamental en la sanidad, y entonces profesiones como la nuestra o los oficios que tampoco estaban hasta hace nada, no medicamos, no tenemos la pastillita mágica sino nos valemos de herramientas que le aportamos al paciente o del manejo de las manos en el caso del oficio, y eso hace que no guste a la industria farmacéutica, que vería mermada sus ventas, y yo creo que por eso se nos ha frenado tanto, se nos ha cuestionado tanto, pero yo creo que estamos en un punto donde no cabe la duda de que tenemos que intervenir, tenemos que llegar a esos jóvenes que sufren, tenemos que llegar a esas personas que están en soledad no deseada, que ya no son mayores en soledad no deseada, ya tenemos muchísimas personas solas, pero que no son mayores, pero que viven en soledad y que se sienten solas, que es incluso peor que estar sola. Porque si tú tienes un entorno, pero te sientes solo, yo creo que al final es una realidad peor de sobrellevar que cuando tú sabes que estás solo, porque no tienes más familia o lo que sea. Al final, fíjese, soledad, las nuevas tecnologías, el acoso que sufren muchas personas, está todo vinculado en el fondo. Está todo vinculado, el acoso. El acoso antes a lo mejor se circunscribía nada más que al ámbito educativo, pero ahora, debido a las nuevas tecnologías, a los móviles, a las redes, el acoso te lo pueden hacer donde quiera que estés, da igual, porque siguen machacándote en esas plataformas donde no hay control ninguno y donde hay una impunidad total. No se castiga eso. Entonces, porque entre otras cosas hay muchos perfiles falsos. Entonces, qué difícil es, qué gran reto, qué batalla más importante tienen que librar nuestros jóvenes que ya de por sí tienen sus hormonas alteradas, y es normal que por eso son jóvenes, ¿no? Todos fuimos jóvenes. Todos fuimos jóvenes, y esas hormonas, no tenemos las ideas muy claras. Una serie de cambios hormonales hacen que pases por una etapa muy complicada, y si a todo eso le añadimos que encima esto ha venido a complicar en lugar de facilitar, ha venido a complicar, porque al final estamos hablando que las redes, en aquel niño que era a lo mejor tímido, puede crearse un perfil donde es el más chachi de la clase, sin necesidad de salir de casa. Sigo ocultándome, no abordo el problema, sino lo evito, la evitación. Pero al final hay un momento en el que hay que salir de casa y el que hay que afrontar la vida real, cómo es ese impacto para esas personas. Totalmente, y entonces ahí es donde viene la tolerancia a la frustración, que suspendemos otra vez como sociedad, que tenemos un cero en tolerancia a la frustración. Parece que ya no está permitido tener emociones y sensaciones que no son placenteras. Solo fomentamos lo placentero, lo inmediato, esa inmediatez que parece que si no es inmediato no puede ser. Los niños no saben esperar. Los niños ya no saben esperar, necesitan las cosas, las necesitan ya. No saben aburrirse, pero si no saben, pues volvemos otra vez a todo lo mismo, que vuelve a estar relacionado. No saben jugar, no saben relacionarse, les faltan un montón de capacidades o de aptitudes y de actitudes para poder relacionarse con los demás.
que lejos de potenciarlas, cada vez los estamos aislando más, porque, bueno, parece que ya empiezan a darse cuenta que no fue muy buena idea eso de meter las tablets en los colegios, ¿no? Y países que parece que nos llevan un poco la delantera, como Noruega, en el tema de la educación, parece que ya han vuelto otra vez a los libros, porque hemos perdido otro tipo de capacidades, además. La capacidad de leer y de escribir sin faltas de ortografía. Algo tan común y tan sencillo que abres un mensaje a veces en las redes y te hace daño a la vista, porque hemos normalizado ese lenguaje, puesto que ya el uso y el abuso de las nuevas tecnologías permite que no supervisemos a veces en esos ámbitos. Ya leer nos aburre, quiero decir, ya se ha convertido en problema hasta el leer, que ya nos han facilitado en los móviles el que tú puedas tener o escuchar una conversación o ver un vídeo en un +2 para ir más rápido. Porque ya no tenemos ni la paciencia, nos han metido como prisa todo el rato. Tenemos prisa, nos han puesto cajas automáticas en los supermercados y las venden con la excusa de que quieres ir más rápido, puedes ir por la caja automática. ¿Pero más rápido para qué? Si yo veo que cuanto más rápido vamos, menos capacidad de disfrute y menos capacidad de tolerancia, hemos perdido otro montón de cosas en el camino. Pero al final el sistema no nos obliga a ser así, es decir, no nos obliga a ir rápidos porque el que va lento se queda atrás. Claro, pero te obliga a ir rápido ¿para qué? ¿Acaso la gente es más feliz? ¿Acaso la gente disfruta más o tiene más tiempo para sí mismo o para la familia? No, vamos más rápido ¿para qué? Porque es que parece que cada vez ocupamos más el tiempo con más cosas porque ahorramos tiempo de otras, pero seguimos trabajando todo el rato o seguimos en una dinámica de hacer. Pero también yo creo que hace falta un poco parar, estar más en el presente, no darle tanta cabida a esos pensamientos, que muchos problemas de la sociedad también vienen a raíz de, es que yo pensé que tú me habías... Dejémonos de pensar tanto en ese sentido. Reflexionar sí, pero pensar lo que estaría pensando el otro es bastante improbable que acertemos, ¿no? Vamos a basarnos más en los hechos, vamos a no darle tanta credibilidad a los rumores. Es que encima estamos metiéndonos en una época de cambio tal que difícilmente podremos distinguir en un corto plazo de tiempo qué cosas son reales de las que no. Hoy con la inteligencia artificial, ¿quién te dice a ti que la que está hablando aquí no soy yo, sino es mi avatar? Y es que es muy difícil, va a ser muy complicado para esta generación que viene pisando todo lo que se le viene arriba en cuanto a información y a todo. Al final siempre se insiste en una palabra que es muy recurrente y es necesaria, que es la de la prevención. Y si hablamos de prevención, tenemos que empezar por lo más temprano, que es el ámbito educativo, obviamente. Faltan, lo hemos dicho, profesionales, parece mentira, pero faltan psicólogos en los centros sanitarios. Pero ¿y en los colegios? ¿Cuál es la realidad? Y en los colegios, es que parece mentira, pero han hecho pensar que teniendo orientadores en los colegios está cubierta la parte de la salud mental, y nada que ver. Los orientadores no necesariamente tienen que ser psicólogos. Orientador opta cualquier licenciatura que quiera presentarse a la oposición y accede al puesto, con lo cual estamos hablando que puede haber una representatividad de profesiones de lo más variopinta. La labor que hace el profesional de la psicología educativa es otra completamente distinta, no entra ni en competencia siquiera con el orientador. Si pusiéramos psicólogos en los centros educativos, estaríamos trabajando la base fundamental, estaríamos poniendo los cimientos para que esas criaturitas, esos niños que empiezan en el cole, empiecen a saber manejar, a identificar emociones, a manejarlas, y que no sea una asignatura que dan como una charla extra, que viene un día un profesor o viene un día un profesional a hablarnos un poco de la... No, debería ser parte de una asignatura en los coles, el que los niños tengan acceso para identificar sus emociones, para gestionarlas y poder tener esa prevención, que al final no dejamos la responsabilidad en un protocolo, en una guía. No, las personas necesitan atención. Si yo me encuentro mal, yo necesito tener a alguien que me escuche, que haga una escucha activa y que entienda lo que yo estoy pasando.
No me vale que tú me digas que hay un protocolo, que se aplica así. No. Vamos a ir a ver qué le está pasando a los jóvenes, por qué están sufriendo, qué necesitan. Intervención, pues intervención. Vamos a darles lo que necesitan. Necesitan intervención para mejorar. Necesitan que les demos a lo mejor más información, que a lo mejor parece que lo dábamos por hecho, que eso estaba ya una asignatura aprobada y no, seguimos suspendiendo, en la adicción a las drogas y en las consecuencias de las drogas y cómo las drogas están viniendo adulteradas y cómo un montón de cosas que a lo mejor si manejaran esa información de primera mano. Vamos a enseñarles las consecuencias de tener una adicción, cómo acaba la mayoría de ellos si no tienen una rehabilitación. A lo mejor yo creo que las personas cuando realmente aprenden es cuando las involucras. Tú le puedes decir, te pueden entender, tú las puedes contar, pueden estar de acuerdo, pero ¿cuándo aprenden? Cuando las involucras. Las tienes que involucrar, se tienen que sentir parte de lo que estás abordando. Estamos olvidando también a las familias. Ese es el problema de abordar el suicidio desde un solo ámbito, el sanitario. Has tocado los pilares fundamentales. Educación tiene que estar ahí. Nosotros no podemos abordar el tema del suicidio sin abordar, pero en educación con los profesionales. Es que al final yo, planteando un poco todo esto, a mí una cosa que puede sorprender es que, a lo mejor esto es una locura plantearlo, pero ¿usted no cree que debería haber al menos un profesional de la psicología en cada centro educativo? Por supuesto que sí. Es que yo creo que es necesario. Es que es necesario. Y ya no solo para velar por la salud de los niños y de los que cuidan a nuestros niños. Ese profesorado, ¿quién cuida a este profesorado? ¿Quién cuida al que cuida a los menores? ¿Quién se preocupa por ellos? Profesorado que muchas veces está saturado. Desbordado. También. Es que esos profesores también vienen... ¿Qué pasa? Que están exentos de padecer enfermedades o problemas psicológicos o problemas en su familia, que vienen ya con una mochila y que tienen y que encima ven dentro de su aula una variedad de situaciones de lo más variopinta, donde cada niño es una circunstancia y a cada niño es una realidad. Y cada realidad de esa puede llevar aparejada 20.000 cosas. ¿Cómo vamos a responsabilizar? ¿Cómo vamos a meter a los profesores en... Venga, figura del bienestar emocional. Venga, ahora se nos ocurre también la figura de detectar el suicidio. Ahora también vamos a... ¿Pero qué va a ser el cajón desastre de todo lo que no solucionamos en la sociedad? No puede ser. No puede ser. No podemos maltratar de esa manera al profesorado. Al profesorado que ya de por sí trae su propia carga. Entonces, vamos a hacer las cosas con cabeza. No vamos a sacar normativas por cubrir expedientes, sino vamos a sacar, ni sacar protocolos y venga guías. ¿Cuánto dinero se destina a eso? Vamos a destinarlo a profesionales que estén, que actúen y que veamos la solución. ¿De qué me sirve yo tener un protocolo para yo identificar un caso en el cole si después no tengo dónde derivarlo porque está saturada los servicios sanitarios a nivel de salud mental? ¿De qué me sirve? Entonces no podemos sacar una cosa para colapsar otra cuando no tenemos solucionada la otra. Al final usted tocaba también las tres patas un poco del ámbito educativo, el alumnado, por supuesto, el profesorado y los padres y las madres, porque al final yo entiendo que esa figura del profesional de la psicología puede ser un puente entre esas tres patas de las que estamos hablando, que ayude también a que se creen sinergias que son necesarias y que muchas veces no existen, entiendo, en los centros educativos. Totalmente, es que efectivamente por eso nosotros nos sentimos un poco decepcionados cuando se aprobó la nueva ley de servicios sociales, porque la figura del psicólogo pasó a estar en una cartera de servicios. Dejamos de ser la figura referente y han dejado una sola profesión como figura referente, que esa profesión es la que tiene que determinar si esa familia, esa persona, necesita derivarla a un servicio o a otro. Yo creo que hemos perdido. Era muchísimo más efectivo, yo creo que es mucho más efectivo que un equipo interdisciplinar, cada uno desde su ámbito, aborde las necesidades de esa familia. Yo no me puedo meter en el ámbito social, en el ámbito saber lo que sabe el trabajador social. Mi competencia está en la parte de salud, en la parte de salud mental, en los aspectos psicológicos. Entonces, yo no me atrevería, por mucho que me digan, oye, toma este bisturí. Yo, si no soy cirujana, no me atrevo a operar.
¿por qué a veces despreciamos tanto la parte de salud mental o la parte de atención psicológica y nos creemos que cualquiera es capaz, como dicen muchos, de dar un consejo? Yo me enfado muchísimo cuando dicen, denos unos consejos. Yo digo, no, consejos no, yo te puedo dar pautas, te puedo dar directrices, pero consejos los dan te lo da un amigo, te lo da la madre, te lo da... Pero, ¿por qué nos atrevemos? Yo creo que, entre otras, tiene una explicación que como sociedad, a pesar de que ya hemos aceptado que los psicólogos no son solo para los locos, todavía estamos en ese trámite y en ese tránsito de que hablar de salud mental todavía no está muy bien visto. Tú ves a una persona con un yeso y le ves que tiene un yeso en un brazo y ya tú sacas tú solo con la información visual ya sabes que esa persona no le puedes decir que te cargue el bolso, que no sé cuánto, que no vaya tal, puede dolerle, te puedes poner en su situación porque te imaginas lo que es un hueso roto, pero que te diga alguien que tiene ansiedad y que no se puede subir en el momento que está subiendo la escalería del avión, y muchos hasta, ¿pero qué hablas? ¿Cómo no vas a poder? No son capaces ni de ponerse en tu lugar, ni de ver la dimensión horrorosa que para una persona que sufre ansiedad es cuando se le desata una crisis. No estamos preparados como sociedad todavía y seguimos diciendo con la boquita pequeña que vamos al psicólogo o que tenemos un problema de salud mental. Sin embargo, no nos importa decir que tenemos un problema de huesos o un problema estomacal o un problema, o que tenemos cáncer o que tenemos... No, lo demás, no importa qué otra enfermedad, seguimos mirando muy mal la salud mental. ¿Tenemos alguna estrategia, alguna planificación hecha en Canarias, en este caso, en esta materia, en materia de salud mental y sobre todo orientada a intentar evitar que se llegue a esa última vía, que es la del suicidio? Hay estrategia hecha sobre papel. No me la he leído al fondo, pero sí la he revisado un poco por arriba. Las líneas que tienen de actuación, que es la principal pega que yo le veo, es que está destinada a objetivos para redactar protocolos, objetivos para llegar a las personas, objetivos para concienciar, para formar, pero se les olvida la gran pata de la intervención. ¿Cuándo intervenimos? 12 objetivos, no sé cuántos objetivos, basados en eso, en formar a los profesionales, ahora formamos a la sociedad, ahora cogemos herramientas, no sé qué. Pero si tienes que ir a lo principal, que la persona que necesita ayuda no puede esperar. La persona que necesita ayuda está desesperada. Y no hay nada peor para una persona que la desesperanza, que no tener un propósito de vida. Cuando alguien hablo con él y le veo un indicio de desesperanza, me atemoriza de una manera, porque me da miedo que me diga que no tiene ganas de vivir, que ya no ve ningún motivo para vivir. Qué triste cuando tú no tienes motivos. Entonces, yo creo que tenemos que seguir haciendo hincapié. Nuestra responsabilidad como Colegio Profesional de Psicología es que sigamos intentando que las fuerzas políticas tomen conciencia de la necesidad de esos profesionales en el ámbito educativo, en los centros de salud, en el ámbito social, que tan importantes son para que las personas no se sientan invisibles, porque al final los problemas de salud mental son básicamente la invisibilidad que le damos al problema por todo esto que estábamos hablando, que sigue estando muy mal vista. ¿Se está sobreprotegiendo a los niños y a las niñas? Hombre, en gran medida sí. En gran medida sí, porque parece que nosotros mismos, sin quererlo, como padres, me incluyo, lo hemos hecho, yo también lo he hecho, cuando vemos a un niño con una emoción que no es tan gratificante o que no es placentera, inmediatamente queremos quitársela, sin saber siquiera qué es lo que se la está provocando, porque a lo mejor y seguramente lo que se lo provoca, lo más lógico es que tenga esa reacción, pero no, queremos que estén felices todo el rato, y la vida no es felicidad continua, la felicidad son momentos. ¿Qué daño nos ha hecho eso de pensar que la felicidad es tener un coche, tener un trabajo? No, felicidad son momentos, felicidad es poderme tomar un café con mi amiga que no veía hace meses y poderle dar un abrazo y que se me olvide todos los problemas que yo tengo en ese momento. Eso es felicidad. ¿Influye que se utilice mucho ese término que es el del éxito como un objetivo vital para
conseguir esa felicidad. ¿Se puede ser feliz sin tener una vida exitosa tal y como entiende el sistema de éxito? Completamente, completamente. Yo creo que gran parte del problema viene también por, bueno, todo lo que vemos a través de las redes, de cómo nos vendemos en las redes. De nuestros referentes. Claro, claro, en los influencers que a veces parece que solo están en la parte de la felicidad, ¿no? Y sí se puede ser feliz sin tener todo, y te voy a poner un ejemplo personal, pero que a mí me sirvió de muchísimo. Hace pues bastantes años yo traje a través del programa de Vacaciones en Paz a una niña saharaui que vive en unas condiciones que son las que son, en los campos de refugiados, con muchísimas carencias, pero era una niña feliz, pero feliz a unos niveles que no te puedes imaginar. La gente a veces me decía, ay, qué crueldad traerla para después devolverla a una realidad, y yo les decía, qué equivocados están, basta convivir con ella un mes, que es lo que convivíamos, porque ellos venían un mes y medio, casi 2 meses, para que te des cuenta que la felicidad no está en las cosas materiales, está en que ella está deseando volver a su tierra con su gente, con su familia, con sus cosas, que ella les da igual o mayor valor que a las cosas mejores que podemos, o que nosotros consideramos mejores, que podemos tener aquí. A mis hijos les valió de mucho tener a Monina aquí con nosotros, porque les enseñó que se puede ser feliz sin tener nada, porque ella en realidad no tenía nada y lo tenía todo. Una última cuestión, porque ya estamos terminando, Carmen, porque al final el papel de los medios de comunicación yo entiendo que es clave en todo esto. Yo recuerdo que cuando empecé a ejercer la profesión, hace como 15 años, algo más ya, estaba prohibido hablar de suicidio. Yo empecé en prensa y la palabra suicidio no se podía escribir en un periódico. Eso por suerte ha cambiado. Ahora, hoy, por ejemplo, estamos teniendo una entrevista abiertamente para hablar de suicidios. ¿Cuál es el papel que tenemos que tener los medios de comunicación? Afortunadamente, hay que hablar de suicidio. La gente, precisamente por eso, porque lo llamábamos la muerte silenciada. Al final había una norma no escrita, porque no aparecía, pero todo el mundo sabía que no se podía hablar de suicidio. Se hablaba de que eso generaba un efecto llamada, era efectivamente. La explicación. Y el efecto llamada es sobre todo del método, pero es que nosotros hoy en día, con la cantidad de información que tenemos, basta tocar una tecla en el ordenador y preguntarle formas de suicidarte que nos salen de innumerables. O sea, que eso no puede ser un motivo, porque está al alcance de todos. ¿Qué pasa? Que hay que tratarlo con respeto y no caer pues en la prensa amarilla, ¿no? De sacar un poco pues de jugo a esa situación. Tampoco tenemos por qué decir el método que ha utilizado la persona, pero sí tenemos que decir que las personas se suicidan, porque a veces cuando lo cuentas, la gente de tu alrededor dice, ¿cómo? ¿Que fuiste a cuántos? Y no se terminan de creer que es una realidad que tenemos a diario, porque por cada suicidio consumado hay 20 tentativas, con lo cual se multiplica por muchísimo más. No estamos hablando de la cifra que tenemos real, más todas aquellas muertes que al final no metemos en suicidios sin accidentes, pero quién sabe... sabe... Está la salud mental detrás, probablemente, entiendo, en muchas de ellas. Es que ¿cuántos casos habrá de atropellos que nosotros decimos, pero cómo que atropellos? Que se tiró delante del coche. ¿Cómo que o accidentes, pero cómo que se fue contra un muro? Es que nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Y después también que en el suicidio, desgraciadamente, seguimos arrastrando la vergüenza, ¿no? La vergüenza de la familia, la culpabilidad, cuando en realidad son víctimas. Es importante eso, y con eso ya tenemos que terminar, Carmen, porque al final, obviamente sufre el que se va, pero también sufre mucho el que se queda. Ese también, esa familia necesita. Ese daño es ayuda. irreparable, es tremendo. La muerte por suicidio, yo siempre digo que no se lleva a una persona, que se lleva a toda una comunidad que ha estado en contacto con esa persona, porque al final todos se sienten responsables, un poco responsables de esa pérdida por no haberla visto venir, porque parece que no hicieron lo suficiente. Esa culpabilidad es muy mala de quitar, porque al final la muerte que es voluntaria, que tú eliges, ¿no? La del suicidio, siempre vas a entender que es una muerte evitable. Por eso queda ese sentimiento de culpabilidad,
porque un accidente sí se podía evitar o no, porque por eso es un accidente o una enfermedad, te podía tocar, pero el suicidio es una elección, ha elegido quitarse la vida. Entonces te queda esa sensación de pude haberlo evitado. La verdad que sí, es una conversación yo creo que necesaria, Carmen. Yo le agradezco muchísimo que haya estado aquí. Nosotros vamos a seguir hablando de suicidios, tenemos que hacerlo, es necesario hacerlo de manera responsable y sobre todo intentar concienciar a quienes tienen la capacidad para mejorar las políticas de prevención, que son nuestras administraciones públicas, y sobre todo que haya una mayor presencia. Es necesario. Se ha conseguido que se hable más de salud mental, pero no sirve de nada si eso en paralelo no va con un aumento de los recursos que se destinan y los recursos profesionales y de profesionales de la psicología para intentar trabajar en esa prevención. Carmen Linares, de verdad ha sido un placer poder tenerla aquí. El placer es mío, agradecer a los medios que se sigan haciendo eco de los temas de salud mental, porque solo así vamos a lograr que la gente acabe normalizando y no poniendo en un cajón aparte y olvidado a todas esas personas que sufren cada día con una problemática relacionada con la salud mental. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Carmen Linares. Hoy la presidenta del Colegio de Psicología de la provincia de Tinerfeña nos ha acompañado para intentar entender sobre todo las causas y las posibles soluciones a una realidad que está ahí y que cada vez es más preocupante, que es la de los suicidios. Yo me quedo con ese dato que dábamos al principio. Es la principal causa de muerte no natural en Canarias y eso evidentemente debería, cuanto menos, como todo lo que hemos hablado en esta entrevista, hacernos reflexionar. De salud mental, por supuesto, seguiremos hablando en esta casa. Que pasen una feliz noche.